Vamos a buscar el enfoque de tener una iglesia saludable, una iglesia saludable. Para tener una iglesia saludable necesitamos tener signos vitales que examinar cada cierto tiempo en la iglesia, ¿vale? Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47, tenemos cosas que hacían, funciones y signos vitales que hacía la iglesia, que tenía la iglesia, elementos esenciales y funciones vitales de la iglesia que se pueden examinar continuamente en cada uno de nosotros para darnos cuenta realmente si realmente estamos funcionando como iglesia o no, como una iglesia saludable o no. En Efesios 3:10, no cal que lo busquéis, lo leo, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La Iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer de forma diversa, en la multiforme sabiduría de Dios, el Evangelio a toda cultura, a toda nación, a toda persona, y de maneras diferentes para llegar a todas las personas posibles, a todos los barrios, pueblos, ciudades posibles. ¿Quién tiene la responsabilidad? La Iglesia. Como tenemos la responsabilidad, el trabajo no lo podemos hacer de cualquier manera. Y entonces tenemos que llevar a cabo un ciclo, una rueda que se vaya repitiendo continuamente y que en esa rueda tiene que estar en el centro de todo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el desencadenante del poder, de la fuerza, de la sabiduría, de la unción, aún del bautismo necesario del Espíritu Santo. Hoy en día, hago énfasis también en esto, hoy en día pues el bautismo del Espíritu Santo, muchos pues a lo mejor dudan de ello, pero he de decirte que el bautismo del Espíritu Santo es un empoderamiento para la iglesia, para el cristiano. Es algo que para que te edifiques a ti mismo, para que edifiques la obra, y llevado de la forma equilibrada que se debe de llevar, hace que pueda ser un testigo todavía más fortalecido en la tarea de llevar el Evangelio. Y es una promesa para todos que tenemos que buscar. Nosotros, la iglesia, es a través de la iglesia que hay un plan redentor de Dios con las personas. Y es a través de la iglesia que lo quiere hacer. Dios nos ha llamado para cambiar el mundo y nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha sido dado no para propio provecho solamente, sino para cambiar el mundo, para ser testigos, para llevar el verdadero evangelio al mundo, ¿no? Y aquí tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que viene, y cuando viene toca a un grupo de personas, forma una iglesia. Aquí dice: y se añadieron 3.000 aquel día. Alguien había allí que estaba apuntando la membresía, alguien había allí que estaba apuntando quién había aceptado a Jesús, alguien había allí que estaba haciendo de secretario, ¿no? Contó 3.000, y en otra ocasión 2.000, y en otra ocasión, o sea, se contaba la membresía, no se tenía a cualquiera como miembro, sino que aquellos que aceptaban al Señor, se hacía un registro de ello para que hubiera una iglesia con una membresía. Y dice que se añadieron, y esta es la rueda que normalmente el Espíritu Santo utiliza para que la iglesia lleve el Evangelio. Viene el Espíritu Santo, se forma un grupo, y ese grupo empieza a tener un desarrollo de los signos vitales de una iglesia, y empiezan a dar fruto. Y entonces siguen llenándose del Espíritu Santo, siguen llevando las funciones y da fruto. Los nuevos convertidos llegan. Y es una rueda que tiene que ir siempre caminando de esa manera, desarrollándose. Nunca podemos dejar de buscar a Dios, nunca podemos dejar de depender del Espíritu Santo, nunca podemos dejar de que el Espíritu Santo trate nuestras vidas y trabaje con nosotros, porque si no, es el momento donde creemos que lo hacemos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios dones, en nuestras propias estrategias, y caemos en la sequedad de que el Espíritu Santo no respalde nuestro trabajo. Siempre el Espíritu Santo tiene que ser el centro de todo lo que hagamos. Recordamos que la iglesia es la entidad escogida por Dios para llevar el Evangelio al mundo, pero la iglesia no solamente es, sino que la iglesia hace lo que es. O sea, no buscamos hacer algo que no somos. Somos la entidad escogida por Dios para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Podemos hacer muchas cosas como iglesia, pero la esencia de nuestra acción debe ser hacer lo que somos. Hacer lo que somos, y hacer lo que somos requiere una actitud misional, la actitud de llevar el Evangelio a toda criatura. Para llevar el Evangelio a toda criatura
No solamente se trata de que el pastor se le ocurra, vamos a evangelizar a una plaza o vamos a evangelizar a la calle. No, 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 va más allá. No se trata de que la iglesia haga actividades evangelísticas. Está bien, pero vamos a ser sinceros. Normalmente las actividades evangelísticas que hace una iglesia en forma de campaña o algo así, casi generalmente tienen poco fruto. En realidad, casi nunca conseguimos que haya mucha gente que venga a la iglesia a través de esas actividades. Normalmente esas actividades, aparte de ser evangelísticas, suelen ser pues para mostrarse a la sociedad, al barrio, para recordar que Cristo está vivo, que todavía la iglesia, hay una iglesia ahí en la ciudad que sigue mostrando a Cristo y que pueda verse y notarse que Cristo está ahí. Pero el verdadero resultado del evangelismo, el mayor resultado está en el evangelismo relacional, el evangelismo del día a día, el que cada uno en su campo de misión sabe dar el fruto necesario, sea en el trabajo, sea comprando, sea en un círculo de amistades, sea entre la familia. Cuando nosotros damos un fruto, cuando nosotros damos un testimonio, la gente empieza a preguntarnos, la gente empieza a abrir el corazón, y es entonces cuando nosotros le hablamos de la palabra de una forma no religiosa, y es cuando le invitamos a ir a la iglesia. A veces tratamos con gente que no merece la pena invitarla a la primera a la iglesia. Merece la pena a lo mejor invitarla a un café, hacer un seguimiento fuera de la iglesia, ir metiendo un poquito de palabra de Dios sin forma religiosa para que no se asusten de primera, para que después lo llevamos a lo mejor a una célula o lo llevamos a una reunión de hombres, a una comida de iglesia. Tenemos que leer la situación. Tenemos que discernir con quién estamos tratando, porque es una de las cosas que una iglesia tiene que hacer, leer el contexto en el que se encuentra y a quién está hablando. Eso es uno de los signos vitales o elementos que nosotros vamos a ver ahora. Por lo tanto, la iglesia hace lo que es, y la iglesia también organiza lo que hace. No podemos hacer las cosas por hacer. Vamos al culto y hacemos reuniones y cantamos y predicamos una palabra buena y una palabra bonita. No, no, no. Hay que tener una visión. Hay que saber organizar lo que hacemos. No podemos actuar de cualquier manera. Tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una meta, tenemos que canalizar las cosas para poder llegar a lo que nosotros queremos llegar realmente. Aquí la clase de hoy, sí. ¿Hay alguien por ahí que suena? Por favor, está en silencio para no... ¿Vale? Silenciar vuestro móvil. Así que hay 10 signos vitales. Os voy a hablar de estos 10 signos vitales para examinar si una iglesia está siendo saludable o no. Tenemos que continuamente examinar estos signos vitales y ver cómo estamos desarrollando estos 5 elementos y estas 5 funciones. Se dividen en 2 partes, en estas 2 que he dicho, ¿vale? Para todos aquellos que quieran estudiar esto en profundidad, tenéis un libro, por ejemplo, que del mismo movimiento del DEP y etcétera tiene, que sería este, ¿vale? Tómenle el pulso a su iglesia, ¿vale? Ahí tenéis estos 10 signos vitales. Tenemos en esos 10 signos vitales, lo dividimos en 5 por un lado y 5 por otro, ¿vale? Una iglesia tiene que tener lo que yo llamo, como pastor de la iglesia, yo creo en estas 5 funciones, lo llamo los 5 pilares de la iglesia, y hablo de la adoración, la enseñanza, el servicio, la comunión y el evangelismo. Son 5 funciones que una iglesia debe tener. 5 pilares para todo cristiano y para toda iglesia, ¿vale? El evangelismo es algo que todos los que estamos aquí, pues tenemos carga por el evangelismo, queremos llevar la palabra, pero tenemos que ser astutos en cómo llevar a cabo el evangelismo. Tenemos que buscar las diferentes maneras, de manera sabia, las diferentes maneras contextualizando el mensaje, sabiendo a quién hablamos, sabiendo de qué manera tenemos que dirigirnos a quien estamos hablando. No es lo mismo evangelizar en Cataluña que en Madrid, en España que en Brasil. Tenemos que saber contextualizar el mensaje sin aguarlo, sin sobreadaptarnos de tal manera que llevemos un mensaje demasiado líquido y le quitemos la esencia. No, no estoy hablando de adaptar el mensaje,
sino que estoy hablando de adaptar la manera de tratar el mensaje, la manera de que el mensaje llegue. El mensaje siempre es el mismo. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, resucitó, Él quiere morar en nosotros y quiere hacer discípulos. Pero hay que saber cómo adaptar el mensaje a que la gente que está escuchando lo entienda. Tengo que saber qué tono usar, de qué manera hablo, cómo hablo, a quién hablo, en qué lugar, de qué forma. Tengo que medir todo eso. Entonces, el evangelismo es algo que tú tienes que tener como un pilar, como una función vital tú, y como iglesia debe estar el evangelismo. Pero te digo una cosa, aparte del evangelismo de iglesia, es más bien una cultura misional la que se debe desarrollar. Cada persona de la iglesia tiene que entender que somos como misioneros donde estamos. Somos como misioneros donde estamos viviendo, trabajando, conviviendo con el vecindario. Somos como misioneros. Entonces, la misión evangelística no está en que la iglesia salga a una plaza. Eso es un complemento, es una forma. Pero el verdadero evangelismo está en que cada cristiano entienda que somos templo del Espíritu y que tenemos que llevar el evangelio y que hay un campo de misión, un círculo que nos rodeamos cada día, que ahí debemos llevar la palabra de forma con acciones y con palabras, y a veces sin palabras, pero con las acciones y el ejemplo. Amén. Otro que he dicho, no solamente el evangelismo, sino el servicio. La iglesia es un lugar donde se necesita el servicio. Necesitamos hacer entender a la gente, hacer entender en la iglesia, y nosotros, si vosotros no sois pastores, por ejemplo, que seáis transmisores de esta actitud a los que os rodean, de que todos debemos servir en la iglesia. No solo sirve el pastor, no solo sirve 4 obreros o no solo sirve el diácono, todos tenemos un servicio que realizar. En Efesios 4:16, 4:15 y 16 está hablando la Biblia y dice que el crecimiento de la iglesia se produce por la actividad de cada miembro. Y entonces en amor vamos creciendo y edificándonos los unos a los otros. Tenemos que entender que la persona que llega a Cristo tiene que empezar a examinar cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cargas. Y la iglesia saludable tiene que preparar campo y tiene que preparar plataformas para que la gente pueda desarrollar sus dones. Tenemos que potenciar, tenemos que enseñar a la gente y tenemos que preparar la plataforma para impulsar a la gente al servicio. Porque cuando la gente sirve, la gente se siente realizada. Y no solamente eso, sino que cuando la gente sirve, de alguna manera estamos haciendo que la carga de la visión no recaiga solamente sobre el pastor, sino con todos los que están sirviendo. Entonces somos mucho más fuertes. Por lo tanto, 5 funciones claras que debe una iglesia es evangelismo, servicio, la comunión. La comunión. Hoy en día anda una corriente, ¿verdad? Una corriente en las propias iglesias de no congregarme cuando quiero, como quiero, de la forma que quiero. Yo ya tengo a mi pastor en mi casa y yo soy la iglesia, soy el templo, ¿para qué necesito tanto? Bueno, la congregación es necesaria, la comunión es necesaria, el trato de tu carácter. El trato de tu carácter, donde mejor se trata es en la comunión con los hermanos, en los roces, en el trato, en la paciencia con aquel hermano punzón que te toca la nariz un poquito, en aquel que no entiende, en aquel que no comprende, en aquel que no está de acuerdo. Y ahí se trata el carácter. Se va desarrollando la paciencia, el perdón, la misericordia, el amor, el gozo, la paz. Se va desarrollando el carácter en la comunión. Cuán hermoso, cuán bueno, cuán bonito es para Dios ver los hermanos adorando juntos en armonía, dicen los salmos, ¿verdad? Está claro que yo con Dios en mi habitación puedo sentir la presencia de Dios y puedo hablar con Él. Y puedo ser lleno de Él, está clarísimo. Pero lo que está claro también es que el Señor anhela un esfuerzo mayor. ¿Qué es un esfuerzo mayor todavía? Un esfuerzo mayor es todavía de que no desde el egoísmo yo solo y Dios, no, sino que yo, unido a otros hermanos, de los cuales algunos no me caen tan bien, me uno con ellos y adoro al mismo Dios, y eso realmente exalta a Dios y hace que el amor de Dios todavía pues sea desarrollado hacia nosotros mayormente, porque es la mayor expresión del amor. Juntos, Dios, yo y mis hermanos. No es lo mismo yo y Dios que yo, Dios
y mis hermanos, porque se cumple el amor a Dios y al prójimo como a mí mismo, y sobre todo, pues, cómo no, la aceptación de mí mismo, ¿no? Como persona. Entonces, la comunión es muy necesaria en la Iglesia, al igual que la enseñanza, otra función que debe desarrollar la Iglesia. La enseñanza es muy importante porque si no aprendemos de la palabra, no vamos a desarrollarnos como cristianos. La enseñanza, el conocimiento, produce fe en nosotros, produce conocer a Dios, cómo actúa Dios, de qué forma se mueve Dios, cuándo a Dios no le agrada algo y lo que sí le agrada a Dios. El conocimiento produce fe en nosotros y el conocimiento nos hace madurar. Dice Oseas 4:6 que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Así que necesitamos conocimiento, necesitamos prepararnos en la palabra. Y por último, como he dicho, la adoración. La adoración no solamente es que la alabanza toque y cerramos los ojos y levantamos las manos y nos quebrantamos. Eso es una forma de adorar. Pero la adoración en realidad lo que está hablando, como habló Dios, como habló Jesús a la samaritana, ¿no? Llega el momento que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no en el monte ni en el templo, sino en todo lugar. ¿Qué es un verdadero adorador? Un verdadero adorador es alguien que vive un estilo de vida en obediencia a la palabra de Dios. Es alguien que se mueve viviendo una vida en la que tiene a Dios en cuenta siempre. No tiene una doble vida donde en la iglesia actúa de una manera y fuera actúa de otra. Vivimos una sola vida, no podemos partirnos en dos. No podemos intentar vivir una vida en la iglesia y con gente cristiana y fuera de otro tipo de vida. Hablar de una manera en la iglesia, hablar de otra manera fuera de la iglesia. Actuar de cierta manera en la iglesia y vestir de cierta manera y fuera de otra. No tiene coherencia. Tenemos que tener una coherencia con lo que somos. Hemos creído en Cristo, pues tenemos que vivir una vida para Cristo. Una vida en la iglesia y fuera de la iglesia somos los mismos. No tenemos que intentar mostrar algo que no somos. ¿Cómo se sufre el vivir en la hipocresía? ¿Cómo se sufre el tener que mostrar, o sea, forzarte para que no salga de mí ciertas palabras, ciertas actitudes que uso en mi día a día, pero que aquí en la iglesia está mal visto? ¿Cómo se sufre tener que vivir así? Tenemos que vivir una vida de coherencia con lo que hemos creído. Hemos creído en Cristo, en la iglesia, en el trabajo, con mis amigos. Yo vivo cristianamente. Es un estilo de vida con principios y valores que he decidido tomar y he decidido vivir. Y la adoración tiene que ver con eso, con un estilo de vida en obediencia a la palabra de Dios. En estas 5 funciones de iglesia, una iglesia saludable debería desarrollar estas 5 funciones y debería hacer que los cristianos que acuden a la iglesia desarrollen estas 5 funciones en su actividad diaria. Esto debería ser 5 funciones en las que podemos observar si una iglesia está siendo saludable. Tienes que observar tú y decir, yo como cristiano, yo en mi iglesia desarrollamos el evangelismo, desarrollamos la comunión, desarrollamos la adoración, desarrollamos la comunión, la enseñanza, lo estamos desarrollando, y si no lo estamos desarrollando tenemos que empezar a potenciarlo, a trabajarlo, porque una iglesia saludable tiene que tener estas 5 funciones. Amén. Pero me entro también, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, no se me está entrecortando ahora, ¿no? Estoy yendo un poquito rápido porque hemos tenido tanto imprevisto desde el principio, tanto imprevisto que ahora pues vamos a dándole rápido, dándole caña. Me centro ahora en los 5 elementos. Hemos dicho que para examinar una iglesia saludable tiene que haber 10 signos vitales. Uno son las 5 funciones que tiene que hacer una iglesia, que tiene que desarrollar, pero ahora vamos a hablar de 5 elementos que tiene que tener una iglesia, ¿vale? 5 elementos que tiene que tener una iglesia para ser saludable. Y aquí ya entramos en algo más trabajado, algo que no tiene que ver solamente con lo personal e individual como cristiano, sino tiene que ver con algo más eclesial, tiene que ver con algo más general. El primer elemento importante que tiene que tener una iglesia saludable es tener una visión clara e inspiradora. Una visión clara e inspiradora. ¿Qué es una visión? Hablar de una visión está hablando de pues, un cuadro mental claro que habla de un futuro deseado. ¿Vale? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos conseguir? ¿A dónde queremos llegar?
Debemos tener de alguna forma un lema que nos vaya llevando continuamente a donde queremos ir, que nos vaya recordando. Una declaración de misión que se llama, ¿no? Una declaración de misión que de alguna forma nos vaya recordando continuamente quiénes somos, cuál es nuestra esencia. En el pasar del tiempo vienen muchas olas y vienen muchas corrientes de pensamiento y de formas de hacer iglesia que a veces nos despistan del objetivo prioritario de la iglesia. Y empezamos a hacer cosas como iglesia que sí nos entretienen, ocupan nuestro tiempo, pero que a lo mejor no sirven para llegar al objetivo que buscamos. No porque estemos entretenidos y ocupados en la iglesia, significa que estemos haciendo la obra de Dios. A veces podemos estar ocupados haciendo cosas que no nos llevan a ningún lugar. Podemos estar ocupados haciendo cosas que están quitándonos el tiempo y que no nos hacen llegar al objetivo de lo que Dios está esperando de nosotros, de lo que nos hemos propuesto. Cada iglesia tiene una visión. La misión con M, la misión de toda iglesia, es predicar el evangelio y que toda criatura venga a Cristo y sean discípulos. Esa es la misión. Pero la visión con V es de qué forma lo va a hacer tu iglesia, de qué forma va a llevar a cabo esa misión, de qué forma va a llevar a cabo ese trabajo. Entonces cada uno tiene una visión. Hay gente que busca una iglesia con multitud de personas. Hay gente que busca una extensión de, en vez de una sola iglesia con multitud de personas, muchas iglesias sin tanta multitud, muchos locales. Hay otros que tienen la visión, yo conozco, por ejemplo, en Asamblea de Dios tenemos una asociación de moteros, gente que eran moteros, que se convirtieron al Señor, y ellos no son una iglesia, son una asociación, pero que tienen la visión de llevar el evangelio a los moteros. Y tú dices, bueno, pero ¿y eso está bien? ¿Por qué no? Si todos estamos predicando el evangelio, se necesita también que haya gente específica en un área. ¿Está bien? Eso es una carga que Dios pone en alguien que ha pasado por ahí. ¿Está bien? Gente que se dedica a la cárcel, gente que se dedica a la gente que está en la calle, viviendo en la calle. Hay visiones específicas y la visión personal se detecta cuando tienes una carga por algo que te lleva a hacer algo por eso que sientes. Pero la visión de iglesia tiene que ver con ese cuadro de a dónde queremos llegar. Y aflojar, por favor, el micro, si no es que vayáis a preguntar algo, alguien que le da por ahí, que yo no lo veo a todos. ¿Vale? Tener el micro cerrado, por favor. Entonces, tenemos que entender que una iglesia saludable debería tener una visión clara a dónde queremos llegar. Por ejemplo, nosotros, en Mensaje de Vida, la iglesia que yo pastoreo, tenemos una declaración de misión. La declaración de misión es cada persona un creyente y cada creyente un discípulo con propósito. ¿Qué queremos hacer? Nuestra visión es que las personas que llegan sean preparadas a través del discipulado, a través de la estructura, la escuela bíblica, sean preparadas en carácter para llegar a ser discípulos, no solamente unos creyentes, discípulos que desarrollen personalmente el propósito que Dios tiene con ellos dentro del cuadro de la iglesia, y como iglesia podamos abrir lugares en diferentes ciudades para que eso no deje de desarrollarse en cada ciudad. Así, en muy resumidas cuentas, ¿no? Pero necesitamos esa visión que nos va a desafiar. Necesitamos esa visión que nos va a dar luz cuando estamos medio perdidos o cuando emocionalmente estamos preocupados o cuando emocionalmente nos sentimos o sufrimos golpes, porque la iglesia a veces se sufren golpes, o gente que se va, o gente que viene, o a veces hasta divisiones se han sufrido. Y necesitamos recordar una y otra vez dónde vamos. Si yo voy a viajar a Almería, yo necesito saber por dónde voy a ir antes de viajar. Yo necesito saber que voy a pasar, normalmente cuando yo voy a Almería paso pues, por Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, me voy por la costa. Yo no me voy por Albacete, me voy por la costa, ¿no? Pero yo sé el mapa, yo sé, visualizo por dónde voy a ir. El tema es que yo no puedo ir a un lugar si no determino ni siquiera el camino para ir hasta allí. ¿Qué va a ocurrir? Que voy a estar dando vueltas continuamente.
me voy a cansar, voy a perder energía, no voy a llegar donde quiero. Por lo tanto, necesitamos, ¿qué hacer? Necesitamos trazar un mapa, trazar una línea, a dónde queremos llegar. Y una iglesia saludable tiene que tener visión, una visión clara. La visión es algo que, escúchame bien, tiene que ver con qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, a dónde queremos llegar, qué oportunidades tenemos. Tiene que ver con todo lo que nos rodea, lo que somos, dónde estamos, a quién nos rodea, quién está a nuestro lado. Tiene que ver con lo que tenemos. No tenemos que copiar a nadie. La visión tiene que ser personal e intransferible, sobre todo que sea una visión alcanzable, que se pueda recordar, que se pueda llegar de una manera real y que trabajemos y planifiquemos para llegar a ella. Porque si no trabajamos para llegar a una visión, se convierte simplemente en un sueño, no es una visión. Yo quiero una iglesia de 3000 y quiero un templo grandioso y quiero no sé qué, y quiero, pero no trazo un plan para llegar ahí, eso es un sueño simplemente, no es una visión. Una visión es que trazas el plan, marcas el cuadro, trazas el plan y empiezas a trabajar desde ya para paso a paso, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, llegar a cumplir objetivos para finalmente llegar hasta el final de la visión. Y una iglesia saludable debe tener esa visión. Así como tú, si intentas realizar un proyecto con tu pastor, realizar un proyecto con una célula, etcétera, etcétera, tienes que marcarte una visión. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿A dónde quieres llegar? La visión crece conforme caminas. Esto es como cuando hay niebla, que ves solamente un trazo pequeño, una parte pequeña del camino, pero conforme vas avanzando ves un poquito más. Y vas avanzando y ves un poquito más. La visión es así. Dios te da una visión, pero te va haciendo ver partes pequeñas de ella, como un rompecabezas. Y conforme vas llegando a una parte, se amplía la visión a ver un poquito más allá, un poquito más allá. Y vas avanzando poco a poco, para que puedas ir retándote poco a poco. La visión te reta, la visión hace que no te sientes, la visión hace de que no te apagues, la visión hace de que no te conformes, la visión hace de que realmente la gente sepa dónde vamos, mínimamente. Y la visión hay que trabajarla, hay que hablarla, hay que ministrarla, hay que dejarla en mensaje para que la gente sepa qué es lo que estamos buscando. Amén. Un segundo elemento especial en una iglesia, no solamente visión, un segundo elemento es un liderazgo eficaz. Un liderazgo eficaz. Un pastor debe tener un equipo, un pastor debe tener un liderazgo, una iglesia debe tener un liderazgo y un liderazgo no pasivo, sino activo. Un liderazgo movilizador. Debemos dar la libertad de trabajar y un liderazgo que sea de alguna manera los que encarnan la visión y transmiten el ADN de la visión, el ADN de la iglesia a la gente. De forma personal. No solamente se predica sobre la visión, sobre el objetivo, sino que los líderes transmiten el ADN de la visión a la gente en conversaciones, tomando un café, hablando, le transmiten a dónde queremos llegar. La gente lo entiende a través del liderazgo. Fíjate cómo Jesús escoge a 12, no escoge a 70, no escoge a 90, no escoge a 120. Estaban los 70, estaban los 120, pero él escoge a 12 para explicarle, porque escoger a muchos más no es tener el tiempo suficiente para emplear a cada uno de ellos. Escoge a 12 y les explica a los 12, y los 12 encarnan la visión y la llevan a otros. Cuando Jesús muere, son los 12 los que llevan la visión del Evangelio, la llevan al mundo. Son esos 12. Con Moisés estamos en las mismas. Moisés está en una situación en la que... Perdón, ¿hay alguien por ahí con el micro? No lo veo. Vale. Vale. Con Moisés pasa lo mismo en el plano en el que había cola para hablar con Moisés ayer en el desierto. Y tiene que venir el suegro y decir, pero hombre, pero tú no ves que te vas a quedar sin fuerzas, te vas a quedar solo y la gente no va a tener realmente lo que está necesitando porque tiene que estar esperando a hablar contigo. Escoge a unos ancianos, explícale la visión, explícale qué quieres hacer, explícale los contextos, trabájales y que ellos hablen a otros y tú trates lo más complicado.
Eso es lo que realmente una iglesia debería tener. Un pastor que anda solo, un pastor que no tiene un equipo, un pastor que no tiene un liderazgo que transmite la visión a otros, se cansa, la gente no tiene lo que necesita, la gente no tiene lo que busca, pero necesitamos por eso gente que entienda que debemos de tomar responsabilidad. Y si el pastor no nos ve, ir nosotros al pastor y decir, pastor, aquí estoy y quiero trabajar y quiero tomar responsabilidad, quiero ser parte de la visión, quiero ser parte del equipo, quiero trabajar. No necesito chapa, no necesito cargo, pero tengo la carga. No se trata tanto del encargo, sino de la carga. Y la carga produce cargos, porque al fin y al cabo se necesita una plataforma para servir. Pero necesitamos tener carga. Los líderes son los que entienden y encarnan la visión y la comunican. Y de alguna forma son los que organizan el cuerpo para que la visión se haga realidad. A través de células, de departamentos, a través del trato con las personas. Son los que de alguna forma son el vínculo esencial entre la visión y el cuerpo. Hay una visión como iglesia y hay un cuerpo. ¿Quién va a hacer que el cuerpo entienda la visión? El pastor es el que va a trabajar, pero el pastor tiene que trabajar con un equipo que ande en medio del pueblo para que la visión se encarne al cuerpo. El líder movilizador es el que provoca todo eso. Por eso nosotros tenemos que entender que los líderes son parte muy importante y necesitamos buscar líderes responsables, líderes de testimonio, líderes de ejemplo. Y luego hay líderes diferentes. No vamos a entrar en este tema porque estamos en otro, pero sobre todo el líder tiene que tener una característica misional. No líderes de aquellos que buscan, en el nombre de Jesús, te voy a poner las manos y las orejas te van a hacer palmas ahora en el nombre de Jesús. No, no buscamos ese tipo de líderes. Estamos buscando líderes que busquen hacer fácil lo difícil, que busquen más el trato de que la gente entienda la misión en el contexto del cuadro de la visión de la iglesia, más que sean super espiritualoides transformados en androides espirituales, cosas así. Necesitamos gente que entienda la misión. Y los líderes tienen que buscar la manera fácil de que la gente entienda la misión. De que la gente entienda que hay que predicar el evangelio y que hay que hacerlo de una forma entendible y que hay que hacerlo sometidos a la iglesia y que hay que hacerlo de una forma contextualizada, buscando la manera correcta. Tenemos que involucrar a los miembros para esto. El pastor tiene que buscar la manera de involucrar a los miembros, de que los miembros estén activos, de que los miembros se sientan parte, de que los miembros quieran colaborar con la visión. Luego ya cada uno están que unos querrán más servir, otros menos, unos querrán estar trabajando más, otros menos. Y entender que hay líderes de todo tipo. Y Dios utiliza todo tipo de líderes. Hay líderes muy autoritarios, muy autocráticos, que no es el mejor líder. El del mandato, el dictatorial, no es el mejor líder. Pero Dios puede transformar eso. Pedro era alguien muy autoritario y muy seco y muy frío, pero Dios lo trabajó y pudo hacer que también fuese un buen líder. Hay líderes acomodados, ¿no? Perezosos, líderes de aquellos muy suaves, muy tranquilos, parece que le da miedo hablar, no, es que yo... pero bueno, el Espíritu Santo vino sobre personas que no se atrevían a hablar y dio fuego y el fuego provocó que empezaran a hablar la palabra con valentía. Tenemos que buscar el Espíritu Santo y ser llenos de él. Y luego hay líderes participativos, líderes que trabajan, que se mueven, que colaboran, que luchan, que sirven, que están para todo. El tema es que hay gente que nace líder y hay gente que se hace líder. Pero hay que entender que son valiosos los dos tipos de líderes. Hay gente que nace líder y que desde pequeño tú lo ves que es un líder. En el equipo de fútbol es un capitán, en la clase es delegado, en todo es un líder, la gente le sigue porque el liderazgo es influencia y la gente le escucha y le sigue. Hay gente que nace líder, pero hay gente que no tiene esa, a lo mejor ese liderazgo de nacimiento, ¿no? de por esencia, pero lo trabaja y se hace líder, se puede. Se puede aprender, se puede estudiar, se puede trabajar y trabajar mi carácter para hacerme líder. Entonces, las iglesias necesitan líderes movilizadores. Un tercer elemento, me quedan estos tres, tercer elemento de una iglesia saludable, es que la congregación esté motivada, ¿verdad? ¿Verdad que es una pena cuando llega la congregación? ¿Qué? ¿Cómo está?
aquí luchando, hermano, luchando, hermana, tirandillo, a ver el Señor lo que hace. Bueno, tú eres un muerto viviente. Un muerto viviente, a ver, que vaya motivación, vaya ganas de seguir para adelante, vaya, o sea, como venga un nuevo a la iglesia y te salude a ti, no vuelve, no vuelve. Aquí tirando cristianos mantequilla, que se deshacen rápido. Necesitamos una congregación motivada. Necesitamos una congregación encendida, en unidad, utilizando los dones, sirviendo. Una congregación como se mantiene motivada, cuando son parte, no se sientan en la silla a escuchar solamente. Son parte, se mueven, sirven, trabajan, colaboran, son parte de lo que se está haciendo, se le habla de lo que está ocurriendo y entonces la iglesia se siente parte y de alguna forma se acaba con el desempleo dentro de la congregación, con el consumismo. Tenemos que acabar con el consumismo de la gente. La gente tiene que aportar, no solamente consumir. No solamente venir a ver hoy la palabrita que nos trae el pastor, a ver hoy las alabanzas. Uy, hoy el de la alabanza no está muy inspirado. Hoy el pastor no está ungido, no ha orado 4 horas y no está bendecido. Y empezamos, cuando nos sentamos en las sillitas, empezamos a ser jueces de lo que está pasando. Y nos volvemos criticones, juzgando continuamente. La congregación tiene que estar motivada, la congregación tiene que ser parte, tiene que servir. Tenemos que desarrollar el sacerdocio del creyente. El sacerdocio es ser parte y enseñar a la iglesia que hay dones y desarrollar los dones, trabajar los dones, ayudar a la gente que identifique su don y que identifique sus pasiones y darle lugar, ponerle una plataforma, impulsarlos a servir, poner a la iglesia en movimiento y entrenarlos para que la iglesia trabaje. Hay gente que no quiere trabajar. Bueno, pues estos son los que se sientan, los que dejan de ir. La culpa no de nadie. De que, bueno, si uno no quiere, pues no quiere. Pero que la iglesia haga la función y el que quiera se ponga las pilas. Una iglesia se notará de una forma muy especial cuando la gente empieza a moverse, cuando la gente empieza a servir, cuando la gente empiece a recibir, a ser parte, sin miedo, sin miedo a que van a crecer más que yo, es que van a desarrollarse más que yo, es que van a quitarme el sitio, que no tenemos que tener ningún miedo a todo eso. Tenemos que hacer que la congregación esté motivada y que la congregación sirva. Amén. Para los últimos, repaso lo que he dicho. Hay 10 signos vitales en una iglesia para ver que es saludable, ¿vale? 5 funciones: evangelismo, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y 5 elementos vitales: una visión clara e inspiradora, un liderazgo motivador, una congregación motivada, que si te fijas va siendo una cadena. Si hay una buena visión, va a haber un liderazgo. Hay un demonio en el móvil hoy. Los 5 elementos, he dicho lo que os he explicado antes: una visión inspiradora, un liderazgo motivador, una congregación motivada, un liderazgo movilizador, perdón. Que uno lleva al otro. Una visión lleva a que el liderazgo se mueva. Un liderazgo movilizador lleva a que la congregación se motive. Y lleva al cuarto elemento esencial, que es una administración apropiada de los recursos. Administración apropiada de los recursos. La iglesia tiene miembros y esos miembros tienen unos recursos. Y hay que administrar bien los recursos para potenciar la iglesia. ¿Qué recursos son? Los miembros tienen, entre otras cosas, tiempo, tienen dones, talentos, habilidades, capacidades y tienen dinero, tesoro. Ahí es donde nos entra la alergia, ¿no? La alergia, el dinero, uy, el dinero, es la alergia. Pero es que, fíjate cómo tenemos la iglesia. Fíjate cómo tenemos la iglesia. Resulta que nos apuntamos a un gimnasio y pagamos una cuota. Nos apuntamos a un equipo de fútbol y pagamos una cuota. Nos apuntamos a un equipo de voleibol y pagamos una cuota. Hacemos una dieta y pagamos una cuota. Lo que sea, pagamos una cuota. Y luego para la iglesia nos cuesta dar.
como si la iglesia valiera menos, como si la iglesia no tuviera valor. Y tú dices, bueno, pero la iglesia no tiene cuota, ¿no? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Claro, yo hasta ahora, yo una vez lo probé, estaba el inquilino de la nave, de donde estamos en la iglesia, y le dije, mira, Dios es el dueño del oro y de la plata, pásale el cheque a él. ¿Sabes qué me dijo, no? Me dijo, no. Entonces, el hombre no sé por qué, estaría endemoniado o algo, pero quería dinero. Quería dinero por el alquiler. No sé por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que tuve que decir, bah, pues vamos a tener que recoger dinero. ¿Y de quién vamos a recoger dinero? Se me ocurrió decir, ya sé, se lo diré a la asociación del barrio donde estamos. La asociación del barrio me hubiera dicho, yo qué tengo que ver con la iglesia, yo no voy a dar dinero. Ya sé, se lo diré a los vecinos que nos rodean. Los vecinos dirán, yo no soy cristiano, apañaros vosotros. Al final tuve que entender que había que pedírselo a los cristianos el dinero, porque eran los que formaban la iglesia. Entonces, los cristianos cuando se habla de dinero, como que el morro lo tuercen así, es como que los ojos se le abren y como que dice, ¿quién se va a quedar este dinero? Esto va a ser en cenas, esto quién se lo va a llevar? Y entonces empezamos a sufrir mi dinero, con lo que me cuesta a mí, mi dinero. Perdonadme, yo sé que aquí no habéis ninguno. Todos los que tienen problemas con el dinero han faltado hoy al Zoom. Yo sé que todos aquí los que estáis aquí lo tenéis muy claro. Pero como lo digo a vosotros, porque como no están los que tienen problemas con ello, eh, lo último que se convierte en un cristiano es el bolsillo. Pero cuando uno entiende que el dinero también forma parte de los recursos para la iglesia, es entonces cuando le da el lugar a Dios. Y Dios bendice tu economía. Porque a veces tenemos que decir los pastores, a veces en las predicaciones, los talentos, las habilidades, los dones y el dinero. Tenemos que pasarlo así como para que no se lo tomen a mal. Ya está el pastor hablando de dinero. Pero es que el dinero de los cristianos es lo que así funciona Dios. Te lo da a ti para que tú lo pongas para su obra. Te provee a ti para que tú le des para su obra. Y tú dices, bueno, pero entonces no hay cuota, ¿no? Hay que dar con alegría de corazón. Por eso, si es que con alegría algunos dan 20 céntimos. Entonces, ¿qué pasa? Que con alegría lo dan los 20 céntimos y con alegría luego no hay para pagar los alquileres ni los proyectos y tenemos que ser unos miserables como iglesia que no tenemos ni para hacer campañas ni poder tener grandes cosas porque somos miserables los cristianos. Cuanto más sembramos, más recibimos. Ahí cada uno entre lo que entre. En Asamblea de Dios está bastante generalizado que aparte de las ofrendas existe un diezmo, que ya ahí cada iglesia tiene que trabajar. Pero en Asamblea de Dios está bastante generalizado el diezmo, que sirve como de alguna manera esa cuota que damos al gimnasio, esa cuota que damos a un equipo. Pero ¿cómo cuesta el diezmo? ¿Cómo cuesta? Bueno, yo lo llevo dando toda mi vida y a mí Dios no me ha fallado. Porque lo tomo como parte de, como la hipoteca, vamos, lo que doy lo primero. Y pago, doy mi diezmo, la hipoteca y doy el préstamo y entonces ya de lo que sobre hacen, ¿no? El problema es que a veces pagamos todo y luego decimos, no, si es que pastor, ¿sabes qué pasa? Que no me llega. Claro, ¿cómo te va a llegar? Nos llega para McDonald's, nos llega para buenos trajes, nos llega para buenos peinados, nos llega para buenos viajes, pero no nos llega para darle a la obra de Dios. Y algunos dicen, bueno, yo el diezmo del Antiguo Testamento, no es la clase ahora, ¿no? No es eso. Pero no es del Antiguo Testamento, no existía todavía la ley. Lo hizo Abraham, somos hijos de Abraham. Y de alguna manera tenemos que entender que tenemos que ser dadivosos con la iglesia. Mi tiempo, mis talentos, mis habilidades, mis dones, mi dinero, todo tengo que aprender a darlo a la iglesia. No puedo ser miserable, porque luego queremos aires acondicionados, queremos calefacción, queremos que hayan buenos baños, queremos que haya una buena nave, queremos que haya comodidad, queremos hacer campañas. Salimos a la calle, pastor, cogemos una nave más grande, pero es imposible sin el dinero. Ya lo he dicho, podemos ir probando. Si alguno tiene sabiduría y tiene don de palabra, podemos ir probando a los inquilinos, a los dueños de las naves y todo eso, de decirle, oye, pasa el cheque al cielo. Pero es que la mayoría dice que no. No sé por qué, se ve que se lo han ido diciendo uno al otro, pero no quieren. Entonces, tenemos que dar de nuestro dinero.
tenemos que dar de los recursos. La Iglesia tiene como recurso lo que tienen sus miembros. Y tenemos los dones, habilidades, talentos, tiempo, capacidad y dinero de lo que los miembros tienen. Y entonces vamos a tener más recursos, más capacidades, más probabilidad de llegar a más gente, de hacer campaña, de tener mejores lugares para estar, de tener mejor infraestructura, de tener más capacidades para llegar a personas, de hacer casas para drogadictos, para gente que sale de la cárcel, para gente que vive en la calle, para dar de comer a personas que no tienen, comedores sociales. Tendremos más capacidad para hacer ciertas cosas así cuando demos también de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. No se trata que todo el mundo ponga mucho, sino que todos pongan un poco. Y entonces tendremos recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Pon tus habilidades, tus dones, tu tiempo, tu dinero, tus recursos delante del Señor, porque para que haya una iglesia saludable se necesita que todos los miembros pongan de sus recursos. Y entonces la iglesia puede contar con los recursos que tiene de los miembros. Amén. Llego al final con este quinto elemento de una iglesia saludable. Hemos dicho que tiene que haber una visión inspiradora y clara, un liderazgo movilizador, una congregación capacitada, una congregación motivada, perdón, también capacitada. Tiene que haber una administración correcta de los recursos, porque esos recursos también, cuando hablamos de dinero, tiene que haber reuniones de iglesia donde se sepa, ¿no?, dónde va el dinero, que entra, que sale, todo donde está, para dar seguridad a la iglesia. Tiene que haber una administración responsable de los recursos. Y por último, un quinto elemento importante en una iglesia saludable, tiene que haber una integración entre el texto y el contexto. Explico. Una integración entre el texto y el contexto. Tiene que, de alguna manera, la iglesia comprender cuál es su contexto. La iglesia tiene que entender aspectos geográficos, religiosos, económicos, sociales, culturales, saber cómo comunicar la palabra de Dios a los que tienen en su ciudad y en su barrio. Tenemos que mirar bajo la lente de la Biblia, de la historia y de la cultura. ¿A quién estamos predicando? Si estamos predicando, si nos vamos a predicar a un pueblo de una historia muy arraigada a Cataluña y al catalán, por ejemplo, y de una lengua catalana mayoritariamente y con una cultura muy catalana, pues tendremos que tener una forma de llegar al catalán de la forma que más pueda desarrollarse el evangelio en ellos, en la cultura catalana, en la forma catalana, incluso a veces en lengua catalana, lo que sea necesario para llegar a esa cultura donde estamos. Si estamos moviéndonos en un barrio donde hay mucho latino, pues tenemos que no cambiar la iglesia a ser latina, pero adaptar cosas para que el latino lo entienda. Si estamos llegando pues a según qué punto, dónde estamos, o si estamos en un lugar que no nos corresponde a lo que tenemos como recursos, buscar un lugar donde podamos llegar a la gente que estamos buscando. El tema es que tenemos que ser específicos, tenemos que saber con quién tratamos, porque si yo me voy a tratar de una manera, como digo, de una manera latina a un barrio de Pedralbes, donde está allí todo catalán y alto en conocimiento, en sociedad, y me voy allí en plan latino todo y en plan chapucero, pues seguramente no me va a venir nadie a la iglesia. Si voy allí a predicar la palabra, voy a tener que ir sabiendo el nivel de cultura que hay, el nivel social, sabiendo qué lengua utilizan, qué cultura es la que rodea. Tengo que tener una iglesia acertada en su contexto, centralizada en su contexto. Tengo que saber a quién estoy predicando. Tengo que saber qué tengo en la iglesia. Tengo que saber qué recursos tenemos para saber a quién llegamos. Por lo tanto, tenemos que hacer un examen continuamente y saber que debemos de nutrir a la congregación, y para nutrir a la congregación tenemos que no adaptar el mensaje, pero adaptar las maneras, las formas, todo eso
de cómo hacer llegar el mensaje. No todos entienden el mensaje de la misma manera. Entonces tenemos que conocer el contexto de lo que nos rodea. Tenemos que conocer el contexto de quién hay a nuestro alrededor. Fijaros, os voy a leer varios versículos. Pablo, en 3 contextos diferentes. Pablo habla, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 22, y habla en Atenas a los griegos. Y les dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso es lo que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Se adapta Pablo y empieza a hablarles incluso del arte, empieza a hablarles de la filosofía, porque se adapta a la cultura griega. Pero luego llega Pablo y lees en Hechos capítulo 23 en Jerusalén, en el Sanedrín. Y llega Pablo y dice: sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermano, yo soy fariseo más que ninguno aquí. Me estáis juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Pero él hace hincapié en que es fariseo de pura cepa, que es judío más que cualquier otro, porque está entre judíos y saben el contexto que se está moviendo. Pablo en Jerusalén se encuentra en Hechos capítulo 22 y dice: yo soy judío, nacido de Tarso en Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción, la ley de nuestros antepasados, y fui celoso como ustedes o más que ustedes. O sea, Pablo sabe a quién está hablando. Tenemos que saber a quién estamos hablando y contextualizar nuestro mensaje. Como dijo un teólogo una vez, tenemos que tener la palabra en una mano y el periódico en la otra. Tenemos que saber actualizarnos, qué es lo que hay a nuestro alrededor, tenemos que saber qué piensa la gente, qué cultura tiene la gente, entender por dónde tenemos que comenzar, cómo tenemos que entrar, de qué manera tenemos que tratar. Yo sé por experiencia de muchos que me han contado, yo sé, por ejemplo, que hay gente que ha intentado traer la visión de los grupos celulares a España, como por ejemplo en Latinoamérica, de la misma manera. Y es imposible. ¿Por qué? Sobre todo en según qué lugares de España. Porque tú te vas a Latinoamérica y según yo entiendo y he entendido, según me han dicho muchos latinos, pues las puertas de las casas se abren rápido, vamos a tu casa a hacer una merienda, a hacer una oración, etcétera, etcétera. En España no. En España la gente tiene una privacidad en sus casas que no abre la puerta de su casa a todo el mundo. Y no tiene el mismo contexto cultural. No podemos tratar la célula de la misma manera. Es diferente. Aún en España mismo, nosotros estamos en Cataluña y en Cataluña hay una cultura que es muy diferente, por ejemplo, a la cultura andaluza. La cultura andaluza, que son abiertos, que abren la puerta a todo el mundo, que siguen. Cataluña no, Cataluña es otra manera. Tenemos que contextualizar en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, a quién estamos predicando. ¿Quién son los que están en la iglesia? Y apelar a los oyentes llevando realmente pues la palabra como realmente ellos la van a entender, al menos cómo la van a recibir. Y después pues que la palabra vaya haciendo mella, ¿no? Tenemos que renunciar a muchas cosas personales que creemos que están bien y que tenemos que la gente tiene que aceptar sí o sí. A veces nos lo llevamos todo al plano espiritual. Es que yo estoy diciendo la verdad, pero no lo entienden. Yo estoy diciendo la verdad, pero no lo entienden. No, no. Es que a veces tú estás diciendo la verdad, pero el otro no lo entiende porque no le estás hablando en su idioma. No le estás hablando en el contexto adecuado, no te entiende tus maneras o no quiere entenderte o no quiere participar de tu manera de llevar el evangelio. Entonces, por eso no solamente se trata de hablar la palabra, se trata de hablarla con sabiduría, se trata de ser eficaces, se trata de entender quién me está oyendo, se trata de entender qué cultura tiene el que me está oyendo, con qué lenguaje me acerco a él, qué forma de pensar tiene, qué cosas le faltan al respeto, qué cosas no le gusta que se hablen. Tengo que entender la cultura de quien estoy hablando. Por eso, si tú quieres trabajar en una célula, estás trabajando en una célula o vas a trabajar en una iglesia o en la propia iglesia ayudas al pastor con la gente que viene, tenemos que entender las culturas. Y cultura, o sea, tener diferente cultura no es malo ni es del diablo. La cultura hay que echarla al infierno, no. La cultura la ha provocado Dios.
Dios ha provocado las culturas. Dios los esparció en la Torre de Babel y la cultura, al fin y al cabo, ¿qué es? El pensamiento arraigado que se lleva de generación en generación, enseñado de padres a hijos, de hijos a hijos, de hijos a hijos, y se forma una cultura, pensamientos que arrastro pues, de lo que me ha enseñado mi familia. Esta cultura lo que tengo que hacer, ¿qué es? Esa cultura tengo que filtrarla en la palabra de Dios para tomar la cultura del reino. Pero aunque yo filtro la cultura humana en la cultura del reino, hay cosas que la Biblia me dice, esto no pega, pero hay cosas que la Biblia respeta de mi vida porque no tiene que ver nada con la palabra ni le falta el respeto a la palabra. Entonces, si Dios respeta mi cultura, ¿quiénes somos nosotros para no respetar la cultura de otros? Tenemos que no intentar asesinar la cultura de nadie. Tenemos que vivir respetando cada uno la cultura de cada uno, de donde ha nacido, de diferente padre, nación, país, cultura, pero sabiendo que la cultura del reino está por encima de la humana. Es lo que tenemos que entender. Lo que está claro es que cuanto más culturas hay en una iglesia, más difícil es unir todo eso. Conlleva una renuncia de cada uno y una capacidad de asimilar, capacidad de perdonar, capacidad de dar oportunidades al otro, sabiendo de que somos diferentes los unos de los otros, pero que nos une Cristo. Amén. Así que esto con lo que os quiero dejar en esta tarde, en esta mañana. La semana que viene trataremos la última clase donde hablaremos un poco de grupos pequeños y de otro tipo de cosas que acabaremos, pero quiero que te quedes hoy con esto, sea para trabajar en tu iglesia, sea para el futuro, sea para la célula que llevas, sea para cualquier cosa. Una iglesia debe tener signos vitales con los que poder examinar si están dando bien para estar saludable o no. Porque es la manera de que tú no pierdas el tiempo en los años, no pierdas el tiempo en dar vueltas y no conseguir nada. Hay que examinarse en base a los signos vitales de la iglesia. Y tiene que ver con 5 funciones y 5 elementos. Las 5 funciones son evangelismo, enseñanza, comunión, servicio y adoración. Esto tiene que tener la iglesia, son 5 pilares de una iglesia y que debe desarrollar todo cristiano y toda iglesia. Pero 5 elementos que la iglesia tiene que desarrollar. Una visión clara, inspiradora, un liderazgo movilizador, una congregación motivada, una administración buena de los recursos y una iglesia contextualizada y empática a la cultura donde estás moviéndose. Entender dónde nos estamos moviendo, a quién estamos predicando, cuál es la cultura que estamos tratando. Y ahí es donde nosotros tenemos que corresponder. Acabando ese último punto, yo, por ejemplo, en la obra que estamos nosotros, en Mensaje de Vida, tenemos una visión de abrir lugares. Pero no en todos los lugares que abramos, a lo mejor vamos a tener las mismas formas. La misma palabra sí, el mismo discipulado sí, la misma misión y la misma visión sí, pero a veces a lo mejor vamos a tener que abrir un barrio donde a lo mejor tenemos que tratar de forma diferente, o días de culto de forma diferente, o formas de culto de manera diferente, sin perder la esencia, sin perder la visión, pero adaptado a quien estamos hablando. Entonces, seamos un poquito sensibles en eso, seamos empáticos, y cuando predicas el evangelio a alguien, o cuando predicas a un grupo, o cuando estás ayudando a tu pastor en la iglesia, a veces las cosas no funcionan no porque la gente no entienda lo espiritual. A veces somos nosotros los que no entendemos o no queremos, para algunos es rebajarse a tener que hacerlo como ellos entienden. ¿Y por qué me tengo que rebajar? ¿Y por qué tengo que hacerlo como él entiende? ¿Y por qué tengo que hacerlo a su manera? Pablo dijo, yo me hago judío a los judíos, griego a los griegos, y a lo que necesite me hago, porque lo que me importa es que el evangelio llegue a los corazones, sin importarme quién es el que esté escuchando. Tenemos que renunciar a la inflexibilidad, a la rigidez, de ser de alguna manera siempre de la misma manera y predicar de la misma manera. No, no, no. Tenemos que ser flexibles a quién me está oyendo, quién me está escuchando. Si me está escuchando alguien que no conoce del evangelio nunca, no le puedo hablar en una jerga cristiana. No puedo estar hablándole de la sangre del Cordero y Cristo murió en la cruz. Tengo que hablar de una forma diferente para empezar a empatizar y que empiecen a entender un poco, y luego se va profundizando. Tenemos que empatizar y ser flexible y contextualizar la iglesia. Amén.
Esto es lo que hoy, a trancas y barrancas y con tantas luchas hoy con el wifi, hemos compartido, y me gustaría que todos pudiéramos tenerlo en el corazón, aplicarlo en nuestras iglesias, en nuestro entorno, en nuestro campo de misión, en nuestras células. Queremos evangelizar, sí, queremos llevar la palabra, sí, queremos abrir células, queremos abrir lugares, queremos abrir brechas, sí, pero con un enfoque de que lo que se abra esté siendo saludable. Se trabaje de una forma intencional para que seamos saludables. Se trabaje de una forma intencional y a conciencia para que lo que empieza ahora no se tuerza desde el principio, sino que tenga una manera intencional ya de que crezca recto y que la gente vaya aprendiendo desde el principio cómo ser una iglesia saludable. Amén. Vamos a orar y vamos a despedir en oración este tiempo y ya saludáis, ¿ok?